Buenas tardes, seguimos con la clase 3 sobre cuestionarios. Voy a dividir la clase en dos partes. La primera parte, que es la configuración general del cuestionario, donde vamos a establecer los parámetros que rigen el cuestionario, la cantidad de intentos, la forma de navegación, el tiempo límite que tiene el estudiante para responder, etc. Y por otro lado, voy a hacer un video por cada tipo de pregunta. Los cuestionarios tienen muchos tipos de preguntas, desde múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento, que sería unir con flechas, arrastrar y soltar imágenes sobre imágenes, completamiento, ensayo, etc. Entonces voy a hacer un video por cada pregunta para que ustedes vayan repitiendo el video de la pregunta que más les cueste. Bien, vamos a ver cómo editarlo. Yo voy a trabajar sobre el cuestionario que teníamos de muestra, el que ustedes ya han respondido. Vamos a trabajar primero activando la edición, como siempre, para que aparezca el menú, y vamos a editar ajustes del cuestionario. Cuando insertan una nueva actividad, insertar actividad o recurso, les va a mostrar este formulario que tienen que completar para agregar esta actividad. Bien, lo primero que les pide es el nombre del cuestionario, en este caso es cuestionario muestra, una descripción. En la descripción generalmente los profesores ponemos las condiciones de ese cuestionario. Por ejemplo, estimados alumnos, este cuestionario corresponde a la unidad 2, tiene un límite de tiempo de 30 minutos, consta de 5 preguntas y es de corrección automática, por ejemplo. Luego tenemos la temporización, donde tenemos la fecha de apertura del cuestionario y la fecha de cierre. La fecha de cierre es importante porque está relacionada con la retroalimentación, que vamos a ver enseguida. El límite de tiempo, que se puede estipular en semanas, días, horas, minutos o segundos. Luego tenemos cuando se acabó el tiempo, es decir, se le acabó el límite de tiempo que hemos estipulado. El envío se realiza automáticamente, que es la opción que está elegida por defecto. Les aconsejo que lo dejen así, porque las otras opciones es que si se termina el tiempo no se contabiliza el intento, es decir, que se anula esa posibilidad de responder el cuestionario, o hay un periodo de gracia entre que terminó hasta donde llegó, quedó el cuestionario respondido hasta ese lugar, y se envía luego de ese periodo de gracia, que por defecto en la plataforma está configurado en 2 minutos, pero se puede cambiar. Vamos a la calificación. La calificación, por ejemplo, podemos poner la calificación para aprobar, un 6, el límite de intentos, ¿sí? Recuerden que los cuestionarios se elaboran con un puntaje. Yo le puedo poner 100, le puedo poner 10 o el puntaje que quiera. Ese puntaje se reparte entre las preguntas. Cada pregunta tendrá una porción de ese puntaje. La plataforma lo calcula en porcentaje y luego lo pasa al puntaje final. Entonces tendré que ver cuántos puntos puse de calificación para saber con cuánto aprueba. Como yo lo he configurado del 1 al 10, vamos a decir que se aprueba con 6. La cantidad de intentos, que tengo hasta 10 intentos permitidos. El método de calificación, esto es cuando tengo más de un intento. Entonces, de esta manera puedo estipular que sea la más alta de todos los intentos, el promedio de calificación de los intentos, el primero o el último. Esquema, ¿cómo se va a navegar el cuestionario? ¿Cómo va a estar configurado? Todas las preguntas en una única página, entonces el estudiante va a navegar con la barra de navegación del costado, o una pregunta por página, 2 preguntas por página, o como yo crea necesario. Además, si la navegación va a ser libre o secuencial. Si es libre, el alumno puede ir a las preguntas anteriores o a las siguientes e ir respondiendo lo que se acuerde, y deja para el último las que más le cuestan o las que no está seguro. En cambio, si lo hago el método de navegación secuencial, el alumno tendrá que ir en orden, no va a poder cambiar el orden de respuesta de las preguntas, es decir, no va a poder ir a la pregunta anterior ni a la siguiente si no ha respondido la pregunta actual en la que está. Vamos al comportamiento de las preguntas. Podemos ordenar las respuestas al azar o no. En general, los profesores, para algunas preguntas necesitamos que las respuestas tengan un orden establecido, para otras no, así que cuidado con eso.
Y el comportamiento de las preguntas. Esto tiene que ver con la retroalimentación que le vamos a dar al alumno. Esa retroalimentación puede ser de varias maneras. Si elegimos que es interactiva con varios intentos, esto quiere decir que el alumno, en el momento que responde mientras está ejecutando el cuestionario, puede, si respondió mal, intentar de nuevo. Es decir, que si está mal respondida, automáticamente la plataforma habilita un botón que dice intentar de nuevo. Puede tener retroalimentación o no, es decir, puedo darle al alumno una devolución cuando contestó mal. Puede tener pistas, es decir, que cuando contestó mal le dé una pista. Y puedo ponerle la cantidad de intentos que yo quiera. La retroalimentación interactiva con varios intentos puede tener penalización o no. El modo adaptativo también es como la interactiva, con la diferencia que el alumno no puede pasar a la pregunta siguiente hasta que no conteste bien. Tiene que contestar bien para seguir con la pregunta siguiente. También se le pueden colocar cantidad de intentos de responder esa pregunta y si es con penalización, cada intento le quita puntaje a la respuesta anterior. También puede tener pistas, pero básicamente no puede pasar a la pregunta siguiente si no termina de contestar. Si se le acabaron los intentos, se le da como mal contestada. La retroalimentación diferida tiene que ver con devolverle qué estuvo bien y qué estuvo mal una vez que termine el cuestionario, es decir, que contesta todas las preguntas y la retroalimentación se la devuelve cuando termine el cuestionario, cuando lo envía. Y la retroalimentación diferida con cierto grado de certeza, el CBM es cierto grado de certeza, es cuando nosotros queremos que el alumno, además de obtener un puntaje por las respuestas correctas, nos diga cuando está contestando qué grado de certeza cree él o con qué grado de corrección, qué tan seguro está de que sus respuestas sean correctas. Eso es el grado de certeza. ¿Qué tan seguro está de que ha contestado bien? Entonces, la plataforma hace un cálculo entre las respuestas correctas y el grado de certeza para darle el puntaje final. La retroalimentación inmediata es la retroalimentación que se le da al alumno una vez que respondió. Es decir, en el momento le dice si está bien o si está mal antes de pasar a la pregunta siguiente y le da la retroalimentación de la pregunta. No puede cambiar la respuesta, pero sí sabe en el momento si estuvo bien o estuvo mal. Y la retroalimentación inmediata con cierto grado de certeza es lo mismo, tiene que adjuntar además qué tan seguro está de haber contestado bien. En general usamos la retroalimentación diferida, que es la devolución de lo que contestó bien y mal cuando termina de contestar todo el cuestionario. Si cada intento se basa en el anterior, si lo configuramos así, bueno, podemos estipular que le reste puntaje en el segundo intento. Vamos a las opciones de revisión. Las opciones de revisión tienen que ver con la devolución que le va a hacer el cuestionario al alumno durante el intento, una vez que realizó el intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto, es decir, mientras no lo haya enviado, o después de que se cierre el cuestionario. Mientras aún esté abierto, quiere decir que tenemos ese periodo de gracia para el envío. ¿Qué va a mostrar? Todas estas cosas que vemos acá. El intento, es decir, qué respondió, qué respuesta seleccionó, si las respuestas son correctas o no, los puntos que obtuvo en esa respuesta, la retroalimentación específica, general y global, y las respuestas, cuál es la respuesta correcta, es decir, cuál debería haber seleccionado para que esté correcta. La retroalimentación específica es la retroalimentación de la opción de la respuesta. La retroalimentación general es la retroalimentación de la pregunta en general y la retroalimentación global es la retroalimentación del cuestionario completo. Yo puedo poner una retroalimentación de cada una o no poner ninguna. Mucho cuidado al tocar estas opciones porque podemos desconfigurar el cuestionario de manera peligrosa. La apariencia. Si vamos a ver la imagen del usuario, sin imagen, con una imagen pequeña o grande, los decimales para la calificación. Si vamos a mostrar los bloques son los bloques que tienen en el costado, sobre el margen derecho, sobre el izquierdo.
Restricciones no vamos a ver. La retroalimentación global es lo que le va a devolver la plataforma cuando entregue el cuestionario. La retroalimentación global puede ser una sola, por ejemplo, yo les puse, has finalizado el cuestionario de muestra, ya estás preparado para armar el tuyo. Ustedes podrían haberle puesto otra retroalimentación. Has completado tu prueba, obtendrás el resultado final tal día, si tuviesen preguntas abiertas para corregir, o muchas gracias por tu participación, lo que ustedes crean necesario. E inclusive puedo poner distintas retroalimentaciones dependiendo del porcentaje que obtuvo el alumno. Esta va a ser la retroalimentación global si el alumno contestó el cuestionario. Pero podría haberle puesto, si obtuvo menos del 40%, por ejemplo, veo que estás flojo, que deberás volver a estudiar, vas a repetir la prueba o tendrás que ir al global, lo que haga falta. Bueno, los ajustes comunes del módulo, si está visible o no, si voy a trabajar con grupos, restricciones de acceso no hemos visto, marcas y competencias tampoco. Una vez que hicimos esto, guardamos los cambios y mostramos para ir a agregar preguntas. Como yo tengo preguntas, no me lleva a esa pantalla, pero puedo ir desde la ruedita en editar cuestionario. Y en este lugar vamos a poder agregar preguntas o, como en el caso este, tengo las preguntas que ya he agregado. Desde agregar pregunta van a ir a armar las preguntas. Ahora lo vamos a ver en los siguientes videos. Muchas gracias.